Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Tata Steel India Chess Rapid and Blitz. Estamos en la segunda jornada, ha terminado hace un ratito y traigo unas partidas, o esta de momento, maravillosa. Había empezado en el día de ayer dicho torneo en el que son 10 grandes maestros, muchos de la India, también alguno joven como Praggnanandhaa. Y bueno, pues tienen unas partidas fantásticas. A nivel extranjero estaba Levon Aronian, Sam Sangklang y también Le Quan Lien, que ya iremos trayendo alguna partida por parte de ellos. Esta partida es tiene un ataque tremendo ante un desconocido Adiván, sobre todo en la primera jornada, que de las 3 partidas que había disputado cada jugador, pues perdió las 3. Praggnanandhaa, con un estilo que ya conocemos, en el canal hemos traído unas partidas fantásticas. Aprovecho para comentaros que no os podéis perder la partida de Adiván que jugó este verano, os la dejo en la descripción y es una auténtica maravilla, es un ataque brutal que realiza, creo que era sobre el flanco de rey, si no me equivoco, muy estilo romántico siglo XIX y es una delicia de partida. De momento ya de 4 por parte de Praggnanandhaa, a lo que Adiván responde con caballo F6, C4 y G6, entrando en defensas tipo India de rey, más jugadas de desarrollo con caballo C3 y tras D5, golpeando en el centro, transpone a una defensa Gurrunfeld. Tras esta captura y caballo el caballo por D5 entramos en la variante del cambio, E4, como vemos las blancas refuerzan el centro, tocan al caballo y aquí la mejor o más jugada, o en esta posición el siguiente movimiento más jugado es caballo por C3. B por C3, alfil G7 y las negras empiezan a tocar este centro ya formado por parte de las piedras blancas mediante un alfil G7, una ruptura que vamos a ver en C5 y dependiendo de la línea quizás un caballo C6, pero vamos a ver cómo transcurre. Mientras tanto las piezas blancas siguen reforzando el centro con caballo F3, C5 y de momento se juega H3. Enroque en corto por parte de Adiván, a lo que alfil E3 refuerza la casilla de D4 en caso de que haya cambios por parte de las negras, ya que hasta 3 piezas estaban tocando en dicho punto y tras estos movimientos B6. Por un lado refuerza la casilla de C5 y también se libera B7 para este alfil de casillas blancas que casi se ha quedado sin casillas en su diagonal natural, ¿no? Como vemos, el peón de H3 y el peón de E4 controlan dichas casillas y si alfil E6, por ejemplo, pues D5 podría venir y el alfil pues nuevamente tendría que estar perdiendo tiempos. Por lo tanto, tras estas jugadas, torre C1 activando la torre en una columna que se puede abrir más pronto que tarde, también retirándose del alcance del alfil de G7 y tras estas jugadas E6 y como vemos ya el alfil no tiene fuerza en esta diagonal y Praggnanandhaa juega H4. La idea es jugar un H5 y comenzar con el ataque en el flanco de rey y como vemos está retrasando su enroque en corto. Alfil B7 en la posición, tocando el peón D4, pero primero H5, permitiendo la captura por parte de las negras, así lo hace Adiván, y tras caballo G5, tocando al alfil C por D4. Ganando de alguna manera un tiempo o en caso de que las blancas capturasen se podría recapturar por parte de las negras el alfil D3, se decide jugar C por D4 generando un peón aislado y de momento el alfil se retira D5. El tema es que tras estos movimientos las blancas tienen un sacrificio muy bonito que Praggnanandhaa seguro que considera que, pero finalmente va por otra línea que no es mucho menos más bella y se retrasa un poquito quizás la victoria. El movimiento interesante para las blancas sería caballo por H7. El tema es que se abre enormemente la columna tras esta recaptura por parte del rey. No tiene por qué capturar, lógicamente se está tocando la torre de F8 y en caso de no hacerlo pues simplemente las blancas podrían seguir empujando su peón, abriendo la posición todavía más y aprovechando que tienen la torre en H1 y también una dama disponible pues en diferentes casillas en el flanco de rey. No obstante, en esta línea, si continuamos con rey por H7, peón con doble jaque por parte de la torre y el peón, y en caso de retirarse el rey a G6 hay mate en poquitas jugadas. Dama G4, rey F6 y dama G5 es mate. En caso de que el rey decida no capturar en G6 y se esconda en G8, dama H4 también está amenazando mate en la posición
posición, y si peón por para dar la casilla de escape al rey de f7, dama h7 no obstante. El rey viene a f7 y ahora se puede jugar alfil d3. Doble ataque por parte de las blancas al peón de g6, y aquí el tema es que si se retira el rey, evitando quizás algún jaque, este alfil quedaría indefenso, torre g8 defendiendo a este alfil una vez más, y aquí alfil h6. El alfil está completamente clavado, hay doble ataque además por parte de las blancas en el punto de g7. Se puede defender quizás con la dama en f6, también teniendo control sobre el peón de g6, dama f8 teniendo control sobre la torre de f8 y el alfil, pero como vemos pues hay entrada para una nueva pieza y sería torre c7, por lo tanto las piezas negras estarían en posiciones de mate en pocas jugadas. Todo esto no ocurre, ya que Praggnanandhaa decide abrir la posición, también teniendo mucho peligro en las próximas jugadas para las piezas negras, ya que se juega dama g4 al no poderse jugar dama h5 directamente por el control por parte del peón de g6, y quizás la dama venga h4 para buscar temas de mate en h7. Tras estos movimientos, caballo d7 con idea quizás de traer el caballo f6, tanto alfil controlando h8 y h6 y el caballo controlando la casilla de h7, por lo tanto la dama no tiene posibilidad de entrar, pues quizás esta jugada podría ser interesante. De momento dama h4, mate en h7, y aquí no se juega caballo f6, sino que Adiván va por torre e8, liberando la casilla al rey y permitiendo un escape para el mismo. El tema es que si se llega a escoger este caballo f6, la línea podría haber continuado con caballo h7. Se está tocando a la torre de f8, el caballo nunca puede capturar en h7 ya que hay mate, y en caso de retirar la torre a e8 para dar esta casilla al rey una vez el caballo coma en f6 con jaque, el tema es que si se hace directamente las negras están perfectamente bien y están incluso ganando la partida, ya que ante un dama h7, rey f8 y el rey, bueno, a lo mejor no tiene ni que escapar, ya que la dama tampoco tiene entradas en h8 y g8. El tema es que en esta línea, antes de hacer o retirar el caballo y capturar en f6, existe alfil g5, y es una jugada que bloquea completamente al caballo si no se quiere perder la dama, y además pues hay doble ataque por parte de las piezas blancas al caballo de f6. Podría venir, como decíamos, en h7 y el rey quizás puede escapar, también colocarse en h5, pero tras alfil g5 pues realmente está sin movimientos, por seguir un poquito más con la línea. Dama e7 a lo mejor no siendo el mejor movimiento, pero tras estas jugadas ahora caballo por f6 sí que funciona, se da jaque, se toca la torre, y aquí bueno, pues ¿cómo puedes continuar? En caso de capturar en f6 pues puedes recapturar ganando ya pieza, amenazando mate, o directamente dama h7 jaque, rey f8, alfil h6, y aquí única alfil g7 y mate finalmente con la dama. Por lo tanto, quizás esto también le podría funcionar no le podría funcionar a Adiván, y lo que hace antes que caballo f6 es torre e8, diciendo, bueno, pues de momento si la dama entra directamente, rey f8 es posible, y vamos viendo si hay juego caballo f6 o qué vamos haciendo, ¿no? Trayendo el caballo finalmente pues a la defensa y evitando o pudiendo escapar el rey. De todas formas, tras esta jugada existe otro problema que crea en la posición Praggnanandhaa, y es alfil b5, un movimiento muy fuerte que clava al caballo, y en esta posición, en caso de que se mueva el caballo, perdería la calidad de momento las piezas negras, y aquí emplea una de las leyes en la que Adiván, en la que si te están atacando en un flanco, pues contraatacar por el centro. Juega e5 intentando abrir la posición y aprovechando que el rey está en e1 y su torre en e8. El tema es que es difícil aquí el movimiento, y aquí Praggnanandhaa decide enrocarse en corto, perdiendo mucha fuerza por la columna h, ya que no existe esta torre en h1. Si se juega rey f1 directamente y peón por, alfil por d4 siguiendo una de las líneas, y tras alfil por d4, dama por d4 amenazando mate,
pero aquí hay una intermedia por parte de las piezas negras que es alfil por G2 jaque. Si el rey no captura en G1, alfil por H1, evitando ya cualquier tipo de mate para las blancas y ganando las negras. Y si aquí el rey captura en G2, dama por G5 jaque, ganando un tiempo. Si el rey va a una de estas casillas de la columna H, la torre no tiene fuerza y la dama podría capturar en B5 más material. Y en caso de que el rey pues vuelva a una casilla como F1 para resguardarse, dama por C1, ganando también material y con ello la partida. Posteriormente tendría que salvar el mate que existe de momento en H8, pero las piezas negras están ganando si rey F1 y entramos en este tipo de capturas en E4. Por lo que aquí Praggnanandhaa juega en roque en corto, evita ya que su torre no tiene fuerza en esta columna, si la dama junto con el caballo en H7, y tras estas jugadas la partida continúa con este movimiento y no alfil por D4, sino alfil F4. Nuevamente, si las blancas capturan en esta posición y alfil por D4, podríamos pensar que dama por D4 no es una jugada mala, ya que por un lado dejas defender este caballo, pero si las negras capturan también cae el caballo de D7. Además hay ataque sobre la torre de F8, pero aquí hay un problema mayor para las blancas y es dama por G2 mate. Por lo que aquí con buen criterio Praggnanandhaa evita la captura de este peón pasado que tienen las negras, juegan alfil F4 y junto con la torre tienen muchísima fuerza, por ejemplo en el punto de C7. El tema es que para seguir vivo en la partida esta tendría que continuar con caballo F6, pero Adhivan antes de este movimiento lo que intenta evitar es que este alfil siga controlando esta diagonal, clavando al caballo, y en caso, o se juega A6, y en caso de retirarse el alfil A4, pues B5 y nuevamente el alfil se tiene que retirar, o si se retira de esta casilla de B5 y de la diagonal, pues el caballo dejaría de estar clavado. Caballo F6, como digo, sería más fuerte ahora en la posición que este A6, ya que aunque se pierde la calidad, Adhivan estaría todavía vivo en la partida, pero al hacer este movimiento las blancas están ganando rápidamente con esta combinación espectacular. Dama H7 con jaque, única, rey F8, y gracias a que el caballo está en D7, pues la dama no tiene control sobre la casilla de D6. Tras estos movimientos, única para mantenerse vivo, ya que el rey no puede volver a G8, en la partida se juega torre E7, clavando a la torre, y tras estos movimientos alfil por D7. Se elimina este caballo que podía saltar quizás a F6 cubriendo casillas, tocando a la dama en H7, y aquí tras dama por D7 hay otro movimiento muy bonito por parte de Praggnanandhaa, que es dama H2. Mantiene la pieza clavada, que es la torre de 7, todo gira en torno a ella, la dama no puede capturar a este molesto alfil, y tras estos movimientos torre 8, trayendo ayuda y una nueva pieza a la defensa, pero como decimos existía también torre C7, lo juega Praggnanandhaa, hay ataque sobre la dama se retira, se cambia una vez torres, volviendo a la misma posición, y tras estas jugadas torre E1, y aquí Adhivan decide abandonar. Ya que se juegue lo que se juegue, pues las piezas negras están perdidas. Me ha encantado esa combinación, esa entrada de la dama en H7, alfil D6, y luego volviendo con la dama en H2, manteniendo la tensión sobre este punto o la primera torre, esta es la segunda, en E7 completamente clavada. El tema es que si intentamos jugar alfil F6, trayendo un nuevo defensor a la casilla D7, pues se podrían cambiar material, y para no perder la dama, ya que la torre controla E7, pues por ejemplo, si el rey se retira a cualquiera de estas dos casillas, la dama entra dando mate en H7, ¿no? Si el rey se retira a G8 o G7, y en caso de capturar con el alfil, pues tienes mate directo por parte de la dama en H8. Y espectacular, vamos viendo otras partidas, un saludo y hablamos, chao.